Vaya que existen muchas anécdotas de brujas. Sin duda, este canal está lleno y plagado de estas anécdotas, pero son las que más les gustan a ustedes, el público, los suscriptores. Y es por eso que te tengo algunas anécdotas de estas esposas del innombrable, de estas malditas mujeres. Relatos de brujas. Te invito a ponerte cómodo y apagar la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. Maldita bruja, basado en la anécdota de Carolina Hernández. Lo que les voy a contar no me sucedió a mí, sino a una amiga a la cual llamaremos Natalia. A pesar de que muchas personas no crean en las brujas y lo que hacen pueda parecer no creíble, sucede y desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Carolina. Con el consentimiento de mi amiga les comparto su experiencia. Mi amiga Natalia se casó con un militar. Él viajaba constantemente, así que Natalia se fue a vivir al pueblo de donde es originario Marcos. Después de un tiempo, nació su hija. Como en muchas provincias y pueblos, tienen sus creencias, y una de ellas es que en ese pueblo a nadie se le veía por las calles cuando oscurece. Su suegra le dijo que esto era porque había brujas en el cerro, y éstas bajaban para llevarse a los niños. Cuando una mujer se encontraba embarazada, o como ella que llegó con su criatura en brazos, la suegra de Natalia se molestó cuando supo que su nieta aún no había sido bautizada. Pero Marcos le contestó que a su regreso lo harían. Desde que llegó su suegra, le dijo que por favor no dejara a la niña sola en su cuarto. De ser posible siempre la tuviera a su lado de ella. A Natalia todo eso le pareció exagerado. Cuando le contaron sobre desapariciones de niños por culpa de brujas, mi amiga no creyó. Natalia pensó que solo eran cuentos de las personas para espantar a los niños. Una tarde, a mi amiga, una de sus vecinas ya le había advertido que no lavara la ropa de su bebé y la dejara tendida por la noche, ya que eso es una invitación a una bruja. Creyendo que solo eran leyendas de gente de rancho, Natalia hizo caso omiso a lo que su vecina le advirtió, así como las tantas recomendaciones que su suegra le había hecho. Tarde se dio cuenta Natalia que todo lo que le habían dicho era verdad. Una noche en que ella se encontraba acostada en su cama, comenzó a sentir un cansancio, tanto así que le era imposible abrir los ojos. Comenzó a escuchar ruidos extraños fuera de la casa. Trató en varias ocasiones de levantarse, pero sin lograrlo. Escuchó cómo la ventana del cuarto se abrió y sintió como alguien ingresaba. El llanto del bebé la alertó, pero su cuerpo no reaccionaba, a pesar de que su mente le avisaba que algo muy malo estaba sucediendo. Intentó gritar, pero solo balbuceaba. No salía palabra alguna. Reaccionó cuando sintió cómo de manera violenta abrían la puerta, y fue cuando miró a su suegra y su cuñado, quienes gritaban desesperados. Ella vio cómo una mujer se encontraba en la ventana con su niña en brazos. El rostro de aquella señora era horrible, y sin darles oportunidad de acercarse y quitarle la niña, ésta salió y se perdió en la oscuridad de la noche. Escuchaba a su cuñado gritar que le ayudaran porque una bruja se estaba llevando a su sobrina. Se escuchaban a los perros ladrar y el alboroto de las personas del pueblo tratando de alcanzar a aquel ser. Natalia recuerda haber corrido detrás del tumulto de personas, tratando de alcanzar a aquella bruja, algo que no lograron por más que intentaron. Los días se volvieron semanas y luego meses buscando a la niña sin tener éxito alguno.
Ella recorría el cerro por donde se decía que se veía el avistamiento de brujas, pero nunca logró dar con ellas. Tampoco encontraron la ropa del bebé. Nadie le hizo reproche alguno por no haber hecho caso a las recomendaciones. De hecho, su hija no fue la única que desapareció en ese mes. Otro niño de tan solo 2 años también desapareció. Natalia me contó que días antes de la desaparición de la bebé, ella había ido a la iglesia para la fecha en que sería bautizada su hija, ya que Marcos estaba por regresar. Cuando iba de regreso a su casa, cortó camino por la plazuela del pueblo. Ahí se encontraba una mujer muy extraña. Esta vestía como si de una húngara se tratara. Desde que vio que no le quitaba la mirada de encima, cuando pasó a su lado, Natalia hizo una expresión de asco, pues aquella mujer apestaba horrible. No sintió miedo a pesar de que la señora no la perdía de vista. Ella le contó a su suegra y le aseguró que aquella era una maldita bruja que se había robado a su nieta. Ella le contó a su suegra lo ocurrido y le aseguró que aquella era la maldita bruja que se había robado a su nieta. Como les comenté, la buscaron por todos lados sin éxito. Varias personas, hombres y mujeres, recordaron haberse topado con esa extraña mujer, pero nadie le dio importancia a pesar de que en el pueblo todos se conocen y a esa señora jamás la habían visto. Después de que desaparecieron los 2 niños, a esa mujer no se le volvió a ver por el pueblo. Ya han pasado 23 años desde que la pequeña Anaí fue sustraída de su cuna aquella madrugada. Por muchos años la buscaron. Hubo personas que se aprovecharon del dolor de aquellos padres, pidiendo dinero por el rescate de la bebé. Otros les decían haber visto a una mujer y le daban santo y seña en los lugares donde la habían visto. Pero cada información que les dieron a los padres eran falsas. Hasta el día de hoy mi amiga llora por su hija. No hay un solo día en que la recuerde. Natalia y su esposo a los años se divorciaron. Mi amiga ya no quiso volver a tener hijos. Quizás el miedo, el trauma o sentirse responsable por la desaparición de su hija fue una horrible experiencia que la dejó marcada. Atacados por una bruja, basado en la anécdota de Kenia Ugalde. Muy buenas noches a toda la audiencia de Inframundo. Vivo en Texcoco, Estado de México. Tenía una bonita relación con un chico llamado Vidal. Esto fue en el año 2014, cuando mi pareja y yo fuimos a una fiesta que organizó una de sus primas. Su nombre es Úrsula. Le conté a una amiga sobre la fiesta. Ella me recomendó que tuviéramos mucho cuidado, ya que estos lugares son visitados por brujas, y si regresábamos a altas horas de la madrugada, era seguro que nos encontráramos con alguna de ellas. La verdad me sentí un poco nerviosa por el comentario. Se lo hice saber a Vidal y a Úrsula al día siguiente. Nos encontrábamos en una de las cafeterías y Úrsula planeaba la fiesta que sería dentro de 2 días. Ella me aseguró que solo son cuentos inventados por la gente. Ellos nunca han tenido algún avistamiento de brujas, a pesar de que a unas casas se pueda apreciar el monte, los llanos y los caminos que llevan a otros municipios. Hasta cierto punto me sentía relajada, pensando que quizá era cierto que solo eran cuentos de la gente para asustar a los niños. Pero me di cuenta que hay cosas que se dicen y que no hay que tomarlas a la ligera. Me sentía nerviosa y por momentos ya no quería asistir a esa reunión.
pero los nervios poco a poco se disiparon y esa noche me dispuse a divertirme como nunca. Cuando llegamos a casa de Úrsula, yo miraba para todos lados. Por inercia buscaba lo que me habían contado, pero al no ver nada fuera de lo común, me olvidé de aquella charla. La noche de la fiesta estuvo de lo más divertida. La música y el ambiente que los invitados creaban. Serían las 3 de la mañana, aproximadamente, cuando Vidal me dijo que ya nos retiraríamos. La camioneta no quiso encender, así que tuvimos que dejarla en casa de Úrsula. Lo bueno es que siempre traigo un par de sandalias extras, y en la camioneta había dejado unas. Así que me cambié el calzado porque el tramo sería algo largo. Se nos unieron un par de amigos, así que el trayecto fue agradable. A pesar de que hay inseguridad en esta comunidad, todo se encontraba en completa calma. Comenzaron a hablar sobre apariciones en el lago de Texcoco y otras historias con lo paranormal. Ahí fue cuando recordé lo que me habían dicho y nuevamente comencé a sentir miedo. Al cabo de un rato, Vidal y yo ya nos encontrábamos caminando solos, aunque ya faltaban unas calles para llegar a casa. En una de las lámparas de la calle se encontraba una mujer. Esta traía un vestido de color negro. Se encontraba agachada y no se le podía ver el rostro. Vidal me jaló y comenzamos a caminar por en medio de la calle. Él también tenía miedo. Lo sentía en su mano que apretaba con fuerza la mía. Cuando pasamos a un lado, no podíamos dejar de verla. Vidal comenzó a acelerar el paso, y cuando llegamos al crucero me sentí algo tranquila, pero metros más adelante se encontraba la misma mujer, en la misma posición. Sentía como mi corazón latía con fuerza. Algo no andaba bien, y como pude comencé a rezar en mi mente, pero la oración se me olvidaba por completo. No habíamos caminado mucho. Ambos volteamos hacia atrás para cerciorarnos que la mujer siguiera ahí, pero esta ya no estaba. El miedo de plano se apoderó de nosotros y tuvimos que apurarnos para llegar a casa. Ya nos faltaba una calle para llegar cuando, de la nada, nos volvió a salir al paso aquella mujer. Esta se le fue encima a Vidal, queriéndole hacer daño. Con sus uñas largas le hizo una herida en la cabeza, y fue cuando por instinto tomé un objeto que se encontraba en el suelo. No supe qué era realmente, pero con eso lastimé a aquella maldita mujer. Antes de que reaccionara, ayudé a Vidal, y como pudo, comenzamos a correr. Dando tumbos llegamos a casa. Aún nos encontrábamos temblando del miedo que teníamos. Mi madre al vernos nos preguntó qué había ocurrido. A mi novio le escurría un hilo de sangre por la frente. Le contamos que nos habíamos topado con una bruja. Mi madre nos contó que esa maldita bruja siempre anda rondando las calles para atacar a los que se encuentran en el camino. Le explicamos que nosotros no le habíamos hecho o dicho algo para que nos atacara. Ella nos aseguró que no era necesario eso, ya que la bruja agredía a cualquiera que se le pusiera en el camino. El año pasado mataron a un joven que regresaba de una fiesta. Al pobre le robaron lo que tenía, y no conformes con darle tremenda paliza, uno de los agresores enterró un arma blanca en el estómago del chico. Este resultó ser hijo de una bruja. Cuentan que esa misma bruja que nos atacó busca a los causantes de la muerte de su hijo y no parará hasta hacerlo. Cierto o no, la verdad es que por un tiempo ya no volvimos a salir por las noches. Hoy en día soy una mujer casada y Vidal también tiene su propia familia. Lo más seguro es que él recuerde, al igual que yo,
cuando transitamos por esas calles que una madrugada nos atacó una bruja. La muñeca de la bruja, basado en la anécdota de Silvia Flores. Lo que les voy a contar me ha costado muchas noches sin poder dormir, y cuando lo hago, no solo tengo pesadillas, largas noches en vela, y todo por una tontería que hice tiempo atrás. Mi nombre es Silvia. Soy originaria de San Luis Potosí, México. Esta experiencia que hasta el día de hoy no me permite tener una sola noche tranquila, fue a causa de haber tomado una muñeca que le pertenece a una mujer que se dedicaba a la brujería. Su nombre era Beatriz, popularmente conocida como la bruja Beatriz. Siempre se hacen historias o leyendas alrededor de mujeres que viven solas o que se sabe que practican la magia, sea del color que sea o pactadas con la luz o la oscuridad. Y ese es el caso de esta señora. La casa de la bruja Beatriz repentinamente quedó sola, pero esto fue por un tiempo, ya que la doña tuvo un accidente y uno de sus hijos se la llevó a vivir con él mientras se recuperaba. Yo tengo una amiga a la cual llamaremos Paola. Ella anteriormente había ingresado a la casa de la bruja. Mi amiga me contó que la señora tenía artículos muy raros en uno de sus cuartos. Sus conversaciones me hicieron querer conocer la casa en su interior. Pero como sabía que la dueña tardaría en regresar y que mi madre siempre me lo había prohibido, Paola y yo ideamos un plan para ingresar a esa casa y conocerla antes de que regresara la doña. Fue una tarde en la que pronto daría paso a la noche, así que aún nos faltaba un poco de luz del día para ingresar a la casa de la bruja. Nunca había visto una casa como la de doña Beatriz, y no creo que lo vuelva a hacer. Paola y yo entramos por la barda trasera de esa casa. Desde que entras, se siente algo raro en el ambiente. Es como si hubiese algo o alguien custodiando ese lugar. Sentía mis piernas cansadas y pesadas, como si no pudiera dar paso alguno. Por unos momentos le dije a Paola que mejor regresáramos, pero prácticamente fui arrastrada por mi amiga para seguir avanzando. Paola tenía razón. Dentro, en el interior, se encontraban objetos muy extraños. Desde las imágenes de demonios, o quién sabe qué fueran. Botellas con prendas en su interior. Algunas con fotografías, cabellos, etc. A mí me llamó la atención un estante en el que había unas muñecas pequeñas. Algunas de porcelana, otras hechas de tela. Una me llamaba poderosamente la atención, y me da vergüenza admitirlo, pero seguí mi instinto, y sin que se diera cuenta Paola, la tomé y la metí en mi pantalón. Fue cuando le rogué a mi amiga salir de esa casa, pues sentía miedo. Pero lo mío eran nervios que otra cosa por haber tomado algo que no era mío. Ya estando en casa quedé abrumada por haber tomado algo. A partir de esa noche es cuando comencé a tener horribles pesadillas. Y me siento vigilada por alguien que no veo. Mi madre se dio cuenta de que me estaba pasando algo. Me preguntó qué me ocurría. Como sentía vergüenza por lo que había hecho y me negaba a contestarle, ella imaginó otra cosa, que yo estaba embarazada. Pero cuando la saqué de esa duda, se le notó en su rostro cómo se relajaba. Le mostré la muñeca y mi madre me dijo que no debía haber tomado una de estas muñecas de la bruja. La echó en una bolsa y salimos en ese instante de la casa y fuimos con mi abuela. Ambas me pusieron una buena regañada.
Sí, de esas cuando uno es una niña y se lo merece. Me llevaron con una curandera amiga de la abuela. La señora me explicó que esa muñeca tenía en su interior un embrujamiento. Este fue realizado a una mujer con muy malos sentimientos. Mi madre le prometió deshacerse de ella, pero la curandera le aconsejó que si tenía intención de botarla, nada más así, no se lo recomendaba. Lo más recomendable es esperar a que regresara la dueña de la muñeca y le explicáramos lo que hice. Pues lo más seguro es que cuando la bruja Beatriz se diera cuenta que le faltaba una de sus muñecas, las represalias no serían buenas y muy probablemente yo no pueda quitarme esa maldición por lo que me resta de vida. Aún tengo esa muñeca en mi casa. Estoy a la espera de que regrese doña Beatriz a su hogar, pero las cosas no han salido como uno quiere. Actualmente, la casa está abandonada. Me han recomendado que vaya a la casa que fue de la bruja y le pida perdón por haber hurtado una de sus muñecas. Otros dicen que le deje la muñeca en la habitación de donde la tomé. Mi madre me aseguró que iremos juntas y pondremos la muñeca en el interior de la vivienda, y ella le pedirá a la bruja de favor que ya no me siga atormentando. Les aconsejo que aunque las propiedades de los demás estén abandonadas, nunca tomen un objeto que ahí se encuentre. Uno nunca sabe para qué se le dio uso, y menos si éste le pertenecía a una bruja. Gracias por contar mi experiencia. Victoria la bruja, basado en la anécdota de Noelia Fuentes. Cerca del rancho que hace ya varios años perteneció a mis abuelos, se decía que por los alrededores existía una bruja muy poderosa. Esta historia me la contó mi madre hace ya algunos años, y hoy quiero compartirla. Cuando mi madre era una adolescente, conoció a una bruja que fue amiga de sus padres. Su nombre era Victoria. En el pueblo la mayoría le temían, pero aún así la buscaban por sus servicios. De hecho, no solo los del pueblo venían, sino que de la ciudad o de otras regiones. La amistad que tenía con los abuelos ya era de años atrás. Al parecer el abuelo Silverio le salvó la vida a doña Victoria, quien correspondía siempre con un acto de humildad hacia los abuelos. Para cruzar al pueblo se tenía que hacer por medio de una barca. Ya era tarde cuando ésta fue arrastrada por la creciente. En ella iba la bruja Victoria, y de no ser por el abuelo, ésta hubiese caído por la cascada y hubiera muerto. A pesar de que la reputación de la bruja iba en aumento por ser una mujer despiadada, esto a los abuelos no le importaba. Al pueblo llegó una maestra. Alguien le contó que don Silverio tenía tratos con una bruja y que sus hijos serían sus alumnos. La maestra no quería recibirlos. Esto porque se dejó influenciar por los chismes. Al enterarse la abuela del trato que les había dado, le platicó a su marido, quien, encolerizado al día siguiente, él mismo llevó a sus hijos. Los recibieron, sí, pero no les tomó en cuenta en las clases y no les calificó sus trabajos. El abuelo no dejó así las cosas, y muy temprano salió a ver a su amiga la bruja. Se contaba en el pueblo que la profesora duró varios días con diarrea y vómito, y no se le quitaría hasta que no recibiera a mi madre y a sus hermanos. Pero no solo la maestra había enfermado, sino 2 que 3 viejas chismosas y malintencionadas también. Mi abuela les decía que siempre hay maneras de hacerse respetar.
No por tener amistad con personas como la bruja Victoria, tenían que dejarse llevar por chismes de personas malintencionadas. Mi madre me contaba cómo fue su impresión al conocer a la bruja Victoria. No era como ella creía, una vieja sucia y andrajosa, sino todo lo contrario. Era una mujer alta, de cabello castaño claro, y su piel era muy blanca. Mi madre me contaba que, aún en ese tiempo, percibía el aroma de aquella bruja. Era como si el azar de las flores lo trajera siempre con ella. En casa de los abuelos siempre hubo prosperidad y trabajo. En su tiempo el rancho fue uno de los más productivos de la región. La venta de ganado y las cosechas. Los abuelos siempre compartían con su amiga doña Victoria. La amistad con la bruja duró muchos años hasta la muerte de los abuelos y de la misma bruja. Las tierras del campo y los animales los vendieron y a cada uno de los hijos se les entregó lo que les correspondía. Nadie se quedó a vivir en aquel pueblo. Esto porque la bruja Victoria les hizo una advertencia, más bien una premonición de lo que sucedería décadas después. Las personas cambian, con ello llega el modernismo y las buenas costumbres se van perdiendo. Algunos que eran familias de bien, hoy ya no lo son. Mi madre asegura que, así como hay brujas malas, también las hay buenas. A pesar de que se decía que la bruja Victoria fue en sus tiempos muy poderosa y temida porque no había quien se atreviera a meterse con ella, ni con sus embrujamientos. Quien lo hiciera pagaría caro su atrevimiento. Amigos, cuéntenme, ¿qué les parecieron los relatos de brujas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, es muy importante para mí. Mientras tanto, te invito a que veas algunos más de los episodios que tenemos de brujas. Abajo en la descripción los encontrarás. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.